Bien, entonces formalmente iniciamos el módulo uno, Biología de la Célula y Genética, de la maestría en Biología y Geografía para Educación Secundaria Comunitaria Productiva. En esta primera semana vamos a abordar temáticas relacionadas a la parte de biología celular. Yo voy a ser el docente encargado de este primer módulo, soy el doctor Vladimir Agliahuanca Calizaya. Antes de iniciar propiamente las actividades, pues expongo un poco sobre la trayectoria y la experiencia que tengo en el área y también en la formación posgradual. Mi experiencia laboral, actualmente estoy yo regentando la docencia en las carreras de nutrición y dietética, medicina y enfermería de la Universidad Pública del Alto a nivel tanto de pregrado como de posgrado, ¿no? El cargo que estoy también ocupando es el de docente coordinador tutor de la especialidad en microbiología e inmunología, dependiente de la carrera de medicina UPEA, así como también jefe de cátedra de bioquímica en la carrera de nutrición y dietética de la UPEA. Para que conozcan un poco de mi formación posgradual, bueno, tengo formaciones a nivel doctorado, a nivel maestría, a nivel especialidad y a nivel diplomado. La Facultad de Humanidades de la UMSA, ¿no? Desarrollé el diplomado en educación superior. La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la UMSA, la maestría en ciencias biológicas y biomédicas. En el Centro de Formación en Posgrado de Investigación, CEFORPI-UPEA, pude culminar el doctorado en Ciencia y Tecnología, la maestría en Investigación Científica, la maestría en Investigación en Ciencias de la Salud y Diseño de Proyectos, la especialidad en Microbiología e Inmunología, el diplomado en Educación Superior basado en el modelo académico por competencias y un diplomado en Epistemología. A su vez, se me presentó, ¿no?, la oportunidad de poder realizar una especialidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Calgary, en Canadá, relacionado al manejo de técnicas inmunoparasitológicas. Entonces, con estos antecedentes es que, bueno, no se me ha considerado para poder estar presente acá, poder guiar y dar las directrices de este módulo. Bueno, con esa pequeña introducción damos inicio a la revisión del contenido preparado para el día de hoy. Vamos a abordar estos 7 puntos: comienzo de la vida, heterótrofos y autótrofos, estructura celular, tipos de células, división y ciclo celular, ciclo de vida y comparación de la mitosis y meiosis. Todo este contenido está extractado exclusivamente del texto académico preparado y que está en plataforma para no considerarlo como el libro base, para poder desarrollar todas las actividades que se van a presentar en este módulo. Bien, entonces si ustedes requieren o necesitan reforzar lo que vayamos a revisar el día de hoy, pueden referir al texto académico. Si es que tuvieran algún problema en cuanto a poder descargar este texto, yo también les puedo pasar por el grupo de WhatsApp, no habría problema, para que lo tengan como referencia y lo puedan utilizar inclusive para el desarrollo de las distintas actividades que vamos a tener durante estas 4 semanas. Bien, el comienzo de la vida. Bueno, la célula es considerada la unidad estructural, fisiológica, genética básica de todo organismo. La célula entonces prácticamente está asociada o referida a la presencia de vida. Todo organismo que se considera que tenga vida básicamente está conformado entonces por esta unidad fundamental, que tiene estas características principales: duplicación, enzimas y membranas. Duplicación refiere a que las células tienen la capacidad de poder replicarse a sí mismas de tal manera que son capaces de generar a partir de una sola célula dos nuevas células hijas totalmente idénticas, no iguales a la célula progenitora. Esta es una característica primordial que solamente son capaces de realizarlo, no las células. Las enzimas son un grupo de biomoléculas altamente especializadas. Estructuralmente son proteínas que tienen la función de llevar adelante la biocatálisis, entendiéndose como biocatálisis al proceso de incremento de la velocidad de reacción química en sistemas biológicos.
Justamente todo el proceso que se conoce como metabolismo celular está mediado por enzimas. Gracias a la presencia de estas enzimas, entonces pueden llevarse adelante las distintas reacciones intracelulares. ¿No? Pueden ser anabólicas, pueden ser catabólicas, pueden ser anfibólicas. Sin la presencia de estas enzimas, prácticamente la vida no tendría un sentido de ser, ¿no? Sería imposible poder hablar de vida si en una célula no estarían presentes este grupo de biomoléculas denominadas enzimas. Las células tienen la característica de contener membranas. Estas membranas tienen la particularidad de estar conformadas, ¿no? 50% de lípidos y 50% de proteínas. Estos lípidos tienen la característica de ser anfipáticos, están organizados a manera de una bicapa, es decir, se encuentran dos capas, tanto una expuesta al ambiente extracelular, así como la otra capa expuesta al ambiente intracelular. Los principales lípidos presentes en las membranas llegan a ser los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. En función de del tipo de ácidos grasos que estén presentes tanto en los fosfolípidos como en los glucolípidos, principalmente fosfolípidos, no se puede incrementar o no la permeabilidad de las membranas. Bueno, hay que entender y hay que partir de que la célula es la unidad fundamental cuando hablamos de biología, ¿no? La biología prácticamente es una ciencia que se encarga de entender, de estudiar a la vida como tal. Como ya lo había mencionado, si hablamos de vida, necesariamente tenemos que conocer el concepto características de las células. Y a poco, obviamente, a lo largo de estas 4 semanas, vamos a ir abordando estos tópicos importantes que están referidos justamente a la célula. Entonces, hoy en día, obviamente, tenemos una gama amplia, enorme de información referente a la célula, ¿no? Libros, artículos científicos que están disponibles, ¿no? En las distintas páginas de internet, los podemos descargar. Es así que se conoce, se sabe mucho de la célula. Pero tenemos que empezar, para poder comprender a la célula, tenemos que nosotros, ¿no? Referir a una etapa previa de la vida propiamente tal y como la conocemos. Es así que vamos a hablar de la evolución química. La evolución química trata de explicar, ¿no? A través de esta ley se trata de explicar cómo ha empezado a surgir la primera forma de vida, ¿no? La primera protocélula. Si hablamos de evolución química, tenemos que mencionar que en un ambiente inicial de esa tierra primitiva, ¿no? En ese entorno, en esa atmósfera de esa tierra primitiva, prácticamente había poco o nada de oxígeno. Pero sí la disponibilidad de ciertos elementos muy importantes si hablamos de materia orgánica y en consecuencia de vida, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y también importante, ¿no? La presencia de la energía. Bueno, la energía bajo distintas formas, ¿no? A través de los relámpagos, a través del calor, a través de la presencia de elementos radioactivos, así como también la radiación ultravioleta proveniente del sol. Entonces, estas características de esa tierra primitiva, obviamente no permitían el desarrollo adecuado de una forma de vida. Un ambiente altamente tóxico, un ambiente altamente dañino, donde se ha requerido de millones de años para que no la primera forma de vida, una protocélula, pueda ir evolucionando a través, ¿no? De un conjunto de reacciones químicas. Bien, justamente a través de Oparin, ¿no? Se trata de entender cómo es que se ha generado esta primera forma de vida que inicialmente recibían el nombre de coacervados, que no son nada más que aglomeraciones de biomoléculas complejas que todavía no tenían la principal característica, ¿no? La replicación de la misma, pero ya generaban estructuras que
presentaban membranas y en algún momento las reacciones que inicialmente eran espontáneas, más adelante no se promovieron por la presencia de enzimas. Entonces, esta evolución química surgió a partir de la presencia de elementos inorgánicos, como el agua, el hidrógeno, el nitrógeno, el sulfuro de hidrógeno, y así el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, así como también, no, tal vez uno de de las moléculas más básicas y simples de los compuestos orgánicos, como lo es el metano. Muchos de estos en estado gaseoso, el agua sigue en ambos estados, líquido y gaseoso. Y bueno, a través de de estos catalizadores, ¿no? La energía en sus distintas formas, se ha promovido que que estos compuestos químicos inertes vayan reaccionando entre sí y vayan generando estructuras más complejas que en algún momento han llegado a conformar estructuras conocidas con el nombre de monómeros. Estos monómeros, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, los nucleótidos, han sido bueno, actualmente también son, ¿no? Son las bases estructurales ciliares importantes para la conformación de estructuras más complejas denominadas biomoléculas. Entonces, a partir, ¿no? De la presencia de estas moléculas inertes, la energía, todo el entorno de ese ambiente de la Tierra primitiva, de alguna manera ha favorecido, ha permitido, ¿no? Que se vayan generando estas estructuras simples, pero con cierta complejidad, para que a su vez generen, ¿no? Estructuras altamente complejas y organizadas. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Los aminoácidos conformaron las proteínas, los monosacáridos conformarían los polisacáridos, los ácidos grasos conformarían los lípidos complejos, los nucleótidos conformarían los ácidos nucleicos, ¿no? Como el DNA y el RNA. Y esa aglutinación, esa agregación de estas biomoléculas ha empezado a generar estructuras un tanto más complejas, ¿no? Conocidas en el ámbito químico como supramoléculas y en el ámbito biológico como coacervados. Entonces, estos coacervados eran ya formas eh, donde se podía, ¿no? Desarrollar alguna de estas características que hemos ido mencionando, ¿no? La presencia de membranas, en algún momento la generación de reacciones mediadas por enzimas y mucho más adelante, ¿no? La duplicación o replicación celular. Bien, un coacervado justamente, como les comentaba, es solamente una aglutinación de biomoléculas. En este caso tenemos un conglomerado de proteínas, ¿no? Las proteínas son estructuras altamente hidrofílicas, es decir, pueden entrar en contacto directo con las moléculas de agua, de tal manera que van a generar este tipo de agregados, ¿no? Donde va a haber un núcleo donde va a estar presente el conglomerado de proteínas y alrededor de ellas se van a aglutinar moléculas de agua, ¿no? Dando una estructura semejante a una célula, ¿no? Esa aglutinación de moléculas de agua, pues más adelante originaría lo que se conoce como células y esos aglomerados de proteínas u otras biomoléculas, pues más adelante empezarían a generar partes importantes, ¿no? De las células, inclusive dando origen a la membrana celular. Y de esa manera, más adelante ya hablaríamos de lo que se conoce como evolución biológica. Pero esta evolución biológica necesariamente ha tenido que llevar hacia adelante gracias a estas características, a la participación de estos elementos y lo que se conoce entonces como evolución química. Bien, esto es demostrable y se ha demostrado, ¿no? Es por eso que se conoce como una ley, no es una hipótesis, a través del experimento de Miller. Miller lo que ha hecho es tratar de recrear el ambiente agresivo de esa tierra primitiva, donde estaban presentes, ¿no? Fuentes de calor, los volcanes, en este caso con una fuente de calor, ¿no? Un mechero convencional o un mechero Bunsen va a generar el calor suficiente
para que ¿no? ese océano primitivo presente, que bueno, básicamente es agua con la presencia de ciertas sales, pueda no estar en un equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso. Además, a ese sistema que armó Miller se le añadió gases inertes como el amoníaco, el metano, el hidrógeno, el vapor de agua, ¿no? Fruto de la ebullición del agua. Y bueno, más adelante dentro del sistema, ¿no? Se generó un ambiente donde se empezó a generar ciertas cargas con la finalidad de simular, ¿no? La presencia de relámpagos, que eran los principales o las principales formas de la presencia de energía, ¿no? Y esta energía necesaria para que estos gases inertes puedan, ¿no? Empezar a reaccionar entre sí, haya cambios obviamente intra e intermoleculares, de tal manera que vayan formando agregados y moléculas un tanto más complejas, ¿no? Luego de 7 días, una semana, a través de un proceso de condensación, es decir, enfriamiento, que simulaba las lluvias ocasionales que se podría presentar en esa tierra primitiva, se extrajo una solución y se pudo determinar la presencia justamente de esas moléculas básicas, ciliares estructurales como la glicina, la D-alanina, la L-alanina, el ácido aspartico, el ácido amino N-butírico, entre otros, ¿no? Los primeros cuatro, bueno, en realidad todos ellos son aminoácidos. Y a esto también podemos sumarles, ¿no? Monosacáridos como la glucosa, la galactosa, la manosa, la fructosa, entre otro grupo de moléculas simples, sencillas, que iban, ¿no? Entre 2 hasta unos 6, inclusive 10 átomos de carbono. Entonces, moléculas sencillas, simples, pero su presencia tan importante que más adelante han podido generar estructuras extremadamente importantes para el desarrollo de una célula, ¿no? Y a la presencia de una vida, de una forma de vida. Entonces, ¿no? La ley de Oparin ha sido demostrado a través del experimento de Miller. Y entonces, hoy en día se sabe que este tipo de moléculas pueden generar las conocidas como biomoléculas, a su vez las supramoléculas, ¿no? O coacervados, y bueno, esto más adelante ya conectarse directamente con la evolución biológica, la célula y bueno, todo lo que se puede hablar posteriormente. Eh, estas primeras formas de vida, una vez, ¿no? Que ha habido un poco más de evolución luego de la generación de los coacervados, ya ha habido una mejor organización en cuanto a la presencia de las biomoléculas, de tal manera que éstas han tenido ya formas de organización, de tal manera que se han originado las primeras protocélulas, ¿no? Estas protocélulas ya tenían la característica de poder replicarse, de poder dividirse, de poder generar nuevas células hijas con las mismas características de su célula progenitora. Para que esto ocurra, inicialmente ha jugado un papel importante esta biomolécula conocida con el nombre de RNA o ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, bueno, es una estructura que está conformada por ribonucleótidos y en función, ¿no? De la secuencia de estos ribonucleótidos se puede almacenar un tipo determinado de información genética. Entonces, justamente esa ha sido la estrategia de esas primeras formas de vida en poder conservar la información para producir nueva descendencia. Esto se conoce justamente con el nombre de hipótesis del mundo del RNA, entendiéndose que no la primera entonces estructura capaz de contener y conservar la información genética fue el RNA. Posteriormente, bueno, este RNA ya no solamente no se limitó a contener la información genética, sino algo muy importante, que es la expresión genética. Es decir, a través de la información que estaba contenida en este RNA,
se han podido sintetizar estas moléculas conocidas como proteínas, que son el producto final de la expresión de un gen. Y estas proteínas a su vez pues juegan un papel importante, un papel clave a distintos niveles de la célula. Entonces en ese momento para la protocélula ha sido un gran avance evolutivo, ¿no? No solamente conservar la información genética, sino también expresarla. Hasta ahí hablamos entonces de la hipótesis del mundo del RNA. Posteriormente, bueno, ha habido una mejor estabilización para la conservación de esta información genética, entendiéndose que el RNA es una molécula mucho más lábil, mucho más inestable a comparación del DNA, es decir, el ácido desoxirribonucleico, siendo que este DNA no en las células o bueno, la forma en que se organiza es a través de una doble hebra, es decir, tenemos una doble copia de información genética conservada en esta biomolécula. Y se caracteriza por ser una molécula mucho más estable en comparación a la del RNA. Pero en su momento, este RNA, aunque sea una molécula inestable, ha sido muy importante para favorecer el proceso de evolución. Bien, actualmente, hoy en día, podemos nosotros describir complejos supramoleculares como lo son los virus, que son tal vez las únicas formas que utilizan todavía el RNA como material genético, ¿no? Es así que tenemos los virus RNA. Y lastimosamente, desde un punto de vista, ¿no?, de la salud pública, estos virus RNA son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque generan o causan enfermedades de elevada prevalencia, de difícil tratamiento, e inclusive en algunos casos simplemente ausencia del tratamiento. Bien, tales son los casos de tres ejemplos importantes, ¿no? Vamos a hablar del virus de la influenza, que causa, ¿no?, la gripe común y todas sus variantes. El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no?, causante del SIDA. Bueno, la pasada pandemia fue causada por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Y la enfermedad se conoció como COVID-19. ¿Y qué tienen en común estas tres enfermedades? Que hasta el día de hoy no tenemos un tratamiento eficaz. Por ahí inclusive han aparecido en algún momento, ¿no?, vacunas para el caso, por ejemplo, de la influenza, para el caso de COVID-19, y en su momento tal vez ha sido o ha tenido cierta eficacia, cierto éxito en su administración, pero hoy en día y a medida que pasa el tiempo, lastimosamente, estas vacunas van disminuyendo su eficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esos virus, al contener este tipo de material genético tipo RNA, hay mucha inestabilidad en su conservación de la información genética y en consecuencia tienden a mutar fácilmente, mucho más que una célula procariota convencional, muchísimo más que una célula convencional eucariota. Entonces eso hace que en algún momento, si es que apareciera, ¿no?, un tratamiento específico o una vacuna, pasado un tiempo no va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque ese virus, a medida que pasa el tiempo, va cambiando, va alterando su estructura. No, y algo semejante se ha dado en su momento para poder ir generando mejores formas de adaptación para las células, de tal manera que esas protocélulas más adelante ya han formado células más organizadas, ya conocidas como células procariotas, ¿no? Donde aplica lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. El DNA es capaz de replicarse a sí mismo a través del proceso que se conoce como replicación. Este DNA es capaz de contener toda la información genética básica de un organismo y puede expresarla, que es importante. Entonces, este DNA genera el RNA a través del proceso de transcripción. No es simplemente un pasaje de la información genética que está contenida y organizada bajo la forma de desoxirribonucleótidos a ribonucleótidos. ¿Por qué? ¿Para qué le sirve a la célula transcripción? El DNA está contenido, ¿no?, en la célula, perdón, en el núcleo de la célula.
Entonces, para que pueda expresarse, esta información necesariamente debe llegar hacia el citoplasma. Entonces, tiene que atravesar ciertas barreras, ¿no? Como la envoltura nuclear. Y solamente lo va a hacer a través de pequeñas secuencias o cadenas cortas de este RNA que lo conocemos como RNA mensajero, que va a ser la única forma de RNA capaz de no poderse expresar, salir a través de los poros nucleares, llegar hasta el citoplasma, no encontrar ribosomas libres o bien ribosomas adosados al retículo endoplásmico rugoso, donde se va a llevar adelante el proceso de traducción para generar, ¿no?, una proteína específica. Entonces, de esta manera, pues se expresa la información genética contenida en el DNA. Ese es el dogma central de la biología molecular, pero hoy en día, no, fruto de los avances de la investigación, pues ha sufrido una serie de complementaciones, no modificaciones, pero sí complementaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la transcripción reversa, es decir, que a través del RNA se puede generar DNA. Podemos hablar también de la replicación del RNA, esto no propio característico de los virus tipo RNA, es decir, un RNA actualmente puede seguir conteniendo información genética, pero para formas sencillas de vida, entre comillas, porque un virus realmente no tiene vida, es simplemente un complejo supramolecular nada más, ¿no? O bien el proceso de transcripción directa que puede ocurrir en algunas formas de bacteria donde el DNA directamente puede expresar proteínas sin la necesidad de pasar, ¿no?, por esta etapa intermedia para la síntesis de RNA, o no, las proteínas puedan generar RNA de forma inversa. Entonces se conoce como procesamiento del RNA. O las proteínas, ¿no?, de alguna manera puedan eh, disculpas, de alguna manera estas proteínas puedan tener un efecto sobre el DNA, ¿no? Entonces, esto se conoce como marcaje epigenético. La metilación, la acetilación son procesos extremadamente importantes que van a permitir, ¿no?, una mejor organización y maduración del DNA. Entonces, como se pueden dar en cuenta, hay una integración total entre estas tres biomoléculas importantes, ¿no? El DNA, el RNA y las proteínas. Bien, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, no duden en interrumpir, lancen la pregunta para poder también ir aclarándolo. Heterótrofos y autótrofos. Bueno, esta es una clasificación eh, de las formas de vida en función de la capacidad nutricional que tengan, ¿no?, para poder generar sus fuentes combustibles para la generación de energía. No, es así que tenemos entonces dos formas, los organismos heterótrofos y los organismos autótrofos. Los primeros, los conocidos como heterótrofos, obtienen la energía a partir de la degradación de compuestos orgánicos. Y estos, a su vez, estos compuestos orgánicos están elaborados por otros organismos que llegan a ser estos autótrofos, ¿no? Como ejemplos de organismos heterótrofos están ahí, ¿no?, principalmente los animales. El ser humano obviamente está clasificado como un organismo heterótrofo, siendo que genera energía a través de la oxidación, principalmente de la glucosa, pero también no pueden intervenir ácidos grasos, pueden intervenir algunos aminoácidos, que son las principales fuentes energéticas para la producción de ATP, ¿no? Y entendiéndose como el ATP la principal forma de almacenaje de energía química para la célula, ¿no? Y posteriormente ser utilizada para llevar adelante otro tipo de reacciones, especialmente del tipo anabólicas. Los autótrofos son organismos que obtienen energía a partir de dos fuentes. Algunas pueden obtener energía a partir del sol y otras por oxidación de compuestos inorgánicos. Los primeros se denominan fotosintéticos y los segundos quimiosintéticos.
La diferencia, bueno, acá es que los organismos autótrofos aprovechan la energía de su entorno, de su ambiente. Las plantas, por ejemplo, no aprovechan la radiación solar, la luz solar como principal fuente de energía para llevar adelante reacciones que permitan la producción y síntesis de sus biomoléculas, principalmente polisacáridos. En cambio, las bacterias pueden, algunas formas de bacterias y arcaeas pueden obtener esta energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos, que son los que están presentes usualmente en su nicho o ambiente ecológico, ¿no? Bien, entonces de esa manera vamos a clasificar a los organismos en cuanto a su producción de energía, heterótrofos o autótrofos. Bien, algunas características de ambas formas. Los autótrofos pueden ser quimiolito-autótrofos o fotolito-autótrofos. Los primeros tienen como fuente de energía y donador de electrones a compuestos inorgánicos, ¿no? Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, iones como el ion ferroso, metano, hidrógeno, amoníaco, los nitratos, ¿no? Los nitritos, como principales fuentes entonces de energía. Su fuente de carbono también es de naturaleza inorgánica, ¿no? Siendo esta principalmente el dióxido de carbono. Ahí tenemos los ejemplos: bacterias nitrificantes y arcaeas. Los fotolitoautótrofos o simplemente fotoautótrofos, ¿no? Tienen como su fuente de energía principal a la luz solar, donador de electrones compuestos inorgánicos como el sulfuro, fuentes de carbono, el dióxido de carbono. Ejemplos: organismos fotosintéticos, cianobacterias, algas y plantas. En cuanto a los heterótrofos, ¿no? Tenemos a los quimio-organo-heterótrofos y a los foto-organo-heterótrofos. Los primeros tienen como fuente de energía, donador de electrones y fuente de carbono a los compuestos orgánicos, principalmente los carbohidratos y específicamente hablando la glucosa, ¿no? La glucosa llega a ser la principal molécula energética para una gran variedad de formas de vida. Ejemplos: hongos, bacterias, patógenas, animales, protozoos, incluido el ser humano, obviamente. Los fotoorganoheterótrofos no tienen como fuente de energía la luz, donador de electrones y fuentes de carbono, compuestos orgánicos. Ahí podemos hablar ¿no? de azúcares, de carbohidratos, ácidos grasos, alcoholes como principales fuentes entonces de carbono. Ejemplos: bacterias verdes que no oxidan el azufre. Y bueno, entonces ahí podemos subclasificarlos a su vez a los organismos autótrofos y heterótrofos. La estructura celular. Bueno, tenemos que hablar de distintas formas de células. Bueno, en realidad dos, ¿no? Las células procariotas y las células eucariotas. Las eucariotas a su vez tienen mayor diversidad, ¿no? Podemos hablar de animales, células vegetales, células protistas, que llegan a ser células eucariotas. Hay muchas diferencias entre ambas, entre procariotas y eucariotas, que las vamos a ir mencionando más adelante. Entre ellas está el tamaño, la composición de su estructural interna, intracelular, sus formas de ribosomas que estén presentes, ¿no? en su citoplasma, entre otros. Algunas de las características de las células en general, sean estas procariotas o sean eucariotas, es la autoalimentación o nutrición, la autoduplicación, la diferenciación y la evolución. La autoalimentación involucra, ¿no? la producción de energía a través de una serie de reacciones conocidas como metabolismo celular, que van a permitir degradar una serie de compuestos principalmente de naturaleza orgánica, pero no restringidas obviamente, y de esta manera no producir la energía suficiente y almacenada bajo la forma de ATP, para que ésta a su vez no pueda favorecer la construcción de moléculas anabólicas que van a ser útiles para esta célula.
La autoduplicación es una característica importante de las células, ¿no? Son capaces de replicarse a sí mismas. Es decir, una célula madre es capaz de generar dos células hijas totalmente idénticas con las mismas características que la célula progenitora. La diferenciación. Las células son capaces de poder especializarse en algún tipo de función. Un ejemplo nomás les doy, el caso del glóbulo rojo. El glóbulo rojo se ha diferenciado hasta tal punto que es una célula capaz de no depender de la presencia del núcleo, siendo que no, el núcleo se elimina durante su maduración a nivel de la médula ósea con la finalidad de contener la mayor cantidad posible de moléculas de hemoglobina, que van a ser pues las principales proteínas capaces de transportar al oxígeno y dióxido de carbono. Y de esa manera, ¿no? Los glóbulos rojos se caracterizan justamente por esta función. Son capaces a través del hierro presente en su hemoglobina de unirse al oxígeno o al dióxido de carbono y transportarlos a través de la circulación sanguínea. La evolución es importante y es necesario, ¿no? Obviamente, mientras más complejo el organismo, mayor tiempo requiere su adaptación y posterior evolución. Los organismos procariotas pueden adaptarse y en algún momento lo han hecho de tal manera que han logrado evolucionar. Aquí vamos a hablar de la importancia clínica que tienen, ¿no? Ciertos microorganismos debido a que a la constante agresión que reciben, ¿no? Fruto de la administración de antibióticos, obviamente con la finalidad de eliminar la misma para minimizar las manifestaciones clínicas y prácticamente curar la enfermedad. Algunos de estos agentes causales, al verse totalmente agredidos, han buscado formas de adaptación que les sirvan para poderse proteger de esa agresión, ¿no? Con los antibióticos. Es así que en algún momento han sido capaces de expresar estructuras extracromosomales conocidas como plásmidos. Y aquí vamos a mencionar un plásmido muy importante que es el plásmido R o plásmido de resistencia a antibióticos. Las células que presentan estos plásmidos R actualmente son capaces de poder resistir a cualquier tipo de antibiótico. Es así que hoy en día, lastimosamente, nos podemos encontrar con enfermedades de naturaleza bacteriana que ya no tienen cura. Infecciones, por ejemplo, por Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, Acinector baumannii, prácticamente son formas infecciosas intratables. Inclusive los antibióticos de amplio espectro de última generación ya no son eficaces, ¿no? Y esto obviamente lo ha provocado el mismo ser humano, la misma persona al automedicarse, al hacer un uso irracional de los medicamentos. Bueno, solamente un ejemplo, ¿no? Para entender cómo los organismos, cómo las células se van adaptando de a poco, de tal manera que, bueno, tienen que hacerlo necesariamente para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, tipos de células. Ahora sí mencionamos dos, los procariotas y los eucariotas, ¿no? Con sus respectivas características. Las primeras en tamaño son más sencillas en comparación con las eucariotas, aunque esto es relativo. Las procariotas en promedio miden alrededor de los 3 a 5 micrómetros y los eucariotas entre 10 a 20 micrómetros, ¿no? Pero es relativo, repito, es muy relativo. Existen, ¿no? Existen células eucariotas pequeñas que miden alrededor de los 3 micrómetros, ¿no? Del tamaño de una bacteria. Entonces, por eso mismo les digo que es relativo. Inclusive existen arcaeas que pueden llegar a medir fácilmente los 30 micrómetros, mucho más grande que una célula eucariota. Entonces, hablar del tamaño es muy relativo, pero bueno, ¿no? La literatura lo menciona, una de las diferencias entre estas células, justamente el tamaño. Pero más allá de esto, hay que mencionar la organización celular.
Los procariotas son células que tienen una organización estructural simple, sencilla, básica, en comparación con los eucariotas, que más bien contienen una organización más compleja, debido a la presencia de inclusiones, debido a la presencia de organelas, que cumplen roles, obviamente, papeles y funciones importantes para las mismas, ¿no? Estas diferencias se las resumo acá, se las incluyo para que le den una lectura detallada. Básicamente, no, los procariotas no presentan un núcleo real, los eucariotas sí. Los procariotas, de hecho, pues contienen el material genético, que es donde se va a almacenar su información genética, pero que no está separado físicamente del citoplasma, ¿no? A esta región se lo conoce como nucleoide. En cambio, en los eucariotas no, esta información genética está organizada bajo la forma de DNA, al igual que las procariotas, pero una diferencia importante es que está contenida en un espacio específico, ¿no? Conocido con el nombre de núcleo. Y este núcleo a su vez está separado físicamente del citoplasma a través de una envoltura nuclear. Los dominios, ¿no? Los eucariotas pertenecen al dominio eucaria, en cambio los procariotas a arcaeas y bacterias. Los cromosomas son múltiples para, ¿no?, las células eucariotas. En cambio, para las procariotas solamente hay un cromosoma, que tiene la característica de ser covalente, circular y cerrado. Sus ribosomas, los eucariotas son 80S y los procariotas 70S. Esto basados, ¿no?, en el coeficiente de sedimentación, S entendiéndose como Svedberg. En otras palabras, los ribosomas eucariotas son ligeramente más pesados que los ribosomas presentes en las células procariotas, ¿no? Bueno, entonces, y aquí se especifica una gran cantidad de diferencias, se los voy a dejar para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan revisar, en cuanto a su tamaño, morfología, estructura, metabolismo y reproducción. División y ciclo celular. Bueno, el ciclo celular involucra cuatro partes, ¿no? Cuatro fases. G1 o GAP1, fase S, G2 o GAP2 y la mitosis. Y algunas células, no todas ellas, no pueden pasar a un estado conocido como G0 o GAP0. Ojo que no todas, ¿no? Especialmente si hablamos de células epiteliales, las células epiteliales sí están usualmente, ¿no?, cumpliendo su ciclo celular, ¿no?, pasando de G1 a S, G2 y M. Pero otras células, especialmente las del sistema inmune, ¿no?, los linfocitos T, B de memoria, pueden pasar a la fase G0, así como también, ¿no?, las células neuronales. Cuando llegan a pasar a la fase 0 o G0, no hay crecimiento celular, las células se quedan quiescientes y en algunos casos, ¿no?, el poder volver a regresar a la fase G1 no es posible, ¿no?, en el caso de las neuronas. Bien, la fase G1, ¿qué involucra? Crecimiento celular, desaparición del nucleolo, condensación del material genético, ¿no?, hasta ir formando las estructuras que se conocen como cromosomas, que en la fase S justamente van a favorecer su duplicación. Esto obviamente involucra la duplicación del material genético, es decir, del DNA. En la fase G2, la célula se sigue desarrollando, sigue creciendo, empiezan a sintetizarse organelas y proteínas y una organización de los componentes, ¿no?, dentro de la célula, de tal manera que al llegar a la mitosis nos vamos a encontrar con una separación física real para conformar dos nuevas células, ¿no?, a lo que se conoce como citocinesis o citoquinesis. Entonces, en esta fase se generan dos células genéticamente iguales a su célula predecesora.
La fase M, ¿no? O mitosis, a su vez, se lleva en distintas etapas, ¿no? Ahí podemos mencionar la profase, la metafase, anafase, telofase y la citoquinesis. La mitosis o división celular. Vamos a mencionar cuatro fases importantes: la profase, metafase, anafase y telofase. En la profase nos vamos a encontrar con una condensación de los cromosomas, la formación del uso mitótico y la desaparición de la envoltura nuclear. Esto con la finalidad, ¿no?, de que los cromosomas ya organizados puedan salir hacia el citoplasma. En la metafase ya se empieza a producir un alineamiento de los cromosomas, de tal manera que estos se vayan organizando para una separación y eh, dispensación, ¿no?, en las futuras células hijas. En la anafase, la célula empieza a estirarse, ¿no? Empieza a generarse una achatadura en la parte central de la célula. Las cromátidas hermanas se van hacia los polos, esto para favorecer aún más la organización de los cromosomas, de tal manera que exista, ¿no?, una adecuada distribución de los cromosomas para cada futura célula hija. En la telofase, los microtúbulos se desensamblan, se divide el citoplasma físicamente y se forma la membrana nuclear para contener a los cromosomas distribuidos para cada célula hija. Y posterior a eso ya ocurre la separación física real a través de lo que se conoce como citocinesis o citoquinesis. El ciclo de la vida celular lo vamos a dividir en dos: interfase y mitosis. La interfase se caracteriza por tener cromosomas descondensados, un núcleo uniforme, crecimiento celular y replicación celular. Básicamente durante la interfase, pues una célula lleva adelante, no todo, o cumple todas las funciones para la cual ha sido sintetizada esta célula. En cambio, en la mitosis, los cromosomas se condensan y se lleva adelante la división celular. Importante, especialmente, ¿no?, para las células epiteliales que están en constante replicación celular. Esto con la finalidad, obviamente, de mantener la homeostasis de un organismo, ya que las células no son inmortales, lastimosamente, ¿no? Las células tienen que en algún momento repararse. Y más allá de esto, pues pueden estar expuestas a factores que en algún momento van a promover que los sistemas de reparación simplemente sean inútiles, no sirvan. Y en consecuencia esa célula vaya entrando en un estado de degeneración, lo cual va a ser una forma de marcaje para que las células del sistema inmune puedan reconocerla y puedan reciclarla a través de su eliminación, ¿no? Proceso que se conoce como apoptosis. Entonces, de esa manera se controla la célula, por lo menos en el ser humano, en el organismo, hay formas de control de las células, ¿no? Una célula no debe ser inmortal, lastimosamente, pero si es que llegara a ser, pues pierde el control de replicación. Y esto es extremadamente dañino para el ser humano, ¿no es cierto? Esto es lo que se conoce, pues, como células cancerígenas. Y esto es lo que va a provocar a largo plazo lo que se conoce como cáncer. Comparación de la mitosis y meiosis. Bien, bueno, se los he colocado acá dos esquemas donde, bueno, ustedes pueden comparar cuál es la diferencia principal entre la mitosis y meiosis. En la mitosis, ¿no?, tenemos la interfase, hay estímulo para su división, entonces pasamos o inicia la profase, la metafase, anafase, telofase y la citoquinesis para generar células diploides, células que contienen dos pares de cromosomas. En cambio, en la meiosis hablamos de una doble mitosis. Se va a dividir en dos fases a su vez, ¿no? La primera, o conocida como meiosis 1, involucra profase, metafase, anafase y telofase 1. Pero una vez que culmina esta telofase 1, inmediatamente, ¿no?, se activa la meiosis 2 o fase 2 de la meiosis, donde de la misma manera se va a desarrollar la profase, metafase, anafase y telofase.
culminando con la citoquinesis, en la cual se van a generar también células, pero que van a contener una información genética haploide, ya no diploide, es decir, en una sola copia. Todas las células somáticas, si hablamos del ser humano, sufren mitosis. Todas, absolutamente todas las somáticas. Solamente las células sexuales, óvulo y espermatozoides, son capaces de llevar adelante la meiosis, de tal manera que se tiene como objetivo generar células haploides que van a alcanzar el estado de diploidía cuando pues se unan a su gameto opuesto, es decir, un gameto masculino a un gameto femenino, proceso conocido como fecundación. ¿No? Acá para que entiendan esta imagen, pues se habla tal vez específicamente de la cantidad de DNA que contiene, ¿no? O que se produce durante la mitosis y la meiosis. Lo que les mencionaba, ¿no? Células somáticas, células germinales o sexuales, características para la meiosis, ¿no? Inicialmente ambas son células diploides que tienen la presencia de una doble información genética, ¿no? Es decir, contener un par de cromosomas. En la fase S tenemos lo mismo para ambos casos, ¿no? Un estado diploide, pero ya con 4 copias de la información genética. ¿Por qué? Porque los cromosomas se han duplicado, ¿no? En la metafase, bueno, seguimos con la diploidía y hay una organización y distribución de las 4 copias de cromosomas. Cuando ya se producen las células hijas, no para cada célula hija, en el caso de la mitosis, pues se tienen las mismas características cromosomales que la célula madre, ¿no? En este caso, cada célula hija será diploide y cada célula hija contendrá una doble información genética, un par de cromosomas, ¿no? Y ahí es donde termina más bien la meiosis, pero la meiosis continúa. La meiosis sigue sufriendo los procesos de profase, metafase, anafase, telofase, de tal manera que al final los gametos que se van a generar, ¿no? Cada uno de los gametos va a ser haploide y solamente va a contener una copia de su DNA organizado bajo la forma de cromosoma. ¿No? Pero esto es muy importante para las células sexuales debido a que más adelante durante la fecundación pueden volver a alcanzar el estado de diploidía, ¿no? Y de esta manera originar un nuevo ser. Bueno, eso es lo que podría comentarles en la sesión del día de hoy, en la revisión teórica que tenemos. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, adelante por favor, los escucho.